Bueno, me presento, yo soy Beatriz Febrero, soy cirujana del Hospital Virgen de la Risaca y una de las directoras de nuestra 20ª edición del curso Estado Actual del Proceso de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, promovido por la Organización Nacional de Trasplante. Y me gustaría presentar a mi compañera Laura Martínez Alarcón, directora también del curso, bienvenida, y al promotor del curso, al doctor don Ricardo Robles Campos, catedrático de la Universidad de Murcia, jefe de sección de cirugía del Hospital Virgen de la Risaca y coordinador autonómico de trasplantes de la región de Murcia. Pues bien, voy a explicar brevemente en qué consiste cada una de las sesiones del curso. La sesión de hoy va a tratar fundamentalmente del modelo español de donación y trasplante de órganos. La sesión de mañana vamos a comenzar explicando las indicaciones y los resultados del trasplante hepático, renal, cardíaco y de médula ósea. Y también vamos a hablar de la nutrición en el trasplante. En la sesión del viernes por la tarde vamos a hablar de la importancia de la coordinación hospitalaria en el proceso de la donación de órganos y de trasplante, también de la importancia de la entrevista familiar. Y en esta sesión va a ser cuando vayamos a hacer la presentación y la actividad con la CAFAS 360 que estáis recibiendo todos los alumnos, ¿de acuerdo? Que está gestionándolo Javier Almela, responsable de comunicación. Y ya la semana que viene tenemos las 3 sesiones del miércoles por la tarde en la que vamos a hablar de la comunicación, de la importancia de cómo comunicar las malas noticias. También vamos a hablar sobre las líneas de investigación que se están haciendo en donación y trasplante de órganos. En la sesión del jueves vamos a centrar la tarde en las charlas y propuestas educativas que se están haciendo a nivel nacional para la promoción de la donación y el trasplante de órganos. Y la última tarde del viernes de la semana que viene vamos a centrar las ponencias en la importancia también de los medios de comunicación y las redes sociales en donación y trasplante de órganos. Ya sabéis que aparte del curso vamos a hacer unas jornadas de social media, más concretas de redes sociales, pero en esta sesión vamos a dar también algunas charlas importantes y la proyección también del documental Siempre Fuerte de Pablo Arráez. Estas son las sesiones presenciales de forma virtual y ya sabéis que también hay una parte online de 4 películas que tratan sobre diversos temas de donación y trasplante y también tenéis unas actividades online para cumplimentar. Y bien, pues sin más preámbulos vamos a comenzar el curso. Doy paso al doctor Ricardo Robles Campos, coordinador autonómico de trasplantes y al promotor del curso. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en este curso. Yo tomé posesión como coordinador autonómico en diciembre y el primer problema que se me planteó fue estos 2 cursos que se organiza Beatriz y Laura y afortunadamente pues hubo que cambiarlos de presencial a online y ya los problemas están resueltos y lamentamos mucho que no podéis disfrutar de la tierra murciana, pero vamos. Bueno, yo voy comenzando. Esta semana hablando con algunos miembros del curso, alumnos que se han apuntado, de ellos algunas enfermeras de mi quirófano, pues le hice algunas preguntas acerca de conceptos básicos, lo que es un allotrasplante, lo que es un rechazo, etc. Y claro, el nivel del curso, pues hay desde enfermeras hasta alumnos, y me imagino que profesionales, y yo voy a hacer una primera introducción histórica para algunos conceptos, repasarlos, que se darán luego durante el curso. Y posteriormente hablaré de nuestra casuística y experiencia a nivel de la región de Murcia. Pues los trasplantes se iniciaron hace ya muchos años y el objetivo de estos trasplantes es obtener una supervivencia de 5 años que sea siempre superior al 50%. Ya en muchos años se habla de supervivencias del 80-90% según el órgano. Y como decía el otro día, le preguntó a una enfermera que era un allotrasplante y la verdad es que no me lo supo contestar. Y una de ellas está en el curso. Entonces, pues ya sabéis lo que es un autotrasplante dentro del mismo organismo, misma persona, y no tiene problemas de rechazo. Y en cambio, el isotrasplante, que son entre gemelos vitelinos, tampoco tiene problemas de rechazo. Y el allotrasplante son entre personas de la misma especie, y el senotrasplante entre animales filogenéticamente diferentes.
Hay una serie de características comunes en todos los trasplantes de órganos que además veréis durante el curso, que son estos 6 puntos, que es un resumen de todo lo que alcanza el trasplante de órganos, que es el proceso de donación y preservación de los órganos con la coordinación, el tiempo de isquemia siempre en cada órgano, que depende de cada órgano, va a ser más rápido o aguantará más tiempo de isquemia. Los estudios preoperatorios al donante y al receptor serán más o menos idénticos, con peculiaridades dependiendo del órgano que se trasplante. Hay unas contraindicaciones también generales para todos los órganos, ya conocidas, que se irán viendo en el curso, como he dicho. Y la forma de implantar el órgano puede ser ortotópica, se pone el órgano en una misma situación, se extirpa el órgano enfermo y se coloca otro órgano en su lugar, y bien heterotópica, dejando el órgano original y colocando bien un riñón, un páncreas, un fragmento de hígado fuera del lugar original. Y luego características comunes que se darán también son la inmunosupresión, el rechazo de las infecciones. Los trasplantes tienen una repercusión clínica fundamental y está totalmente demostrado que aumenta la esperanza media de la vida y que ha sido el motor de muchas especialidades y ha cambiado un antes y un después de cada programa de trasplante, cada especialidad de la medicina. Los trasplantes fueron una realidad ya en la década de los 80, adelanto que tuvo mucho que ver la introducción de la ciclosporina y la aceptación definitiva en el año 83, y analizaremos un poco su evolución antes y después de esta fecha, tanto a nivel mundial como español, como a nivel regional, como me toca a mí hablar hoy. Clásicamente, desde Hesíodo o Homero se hablaba de lo que es una quimera, que son dos animales con un cuerpo y una cabeza diferentes, y posteriormente ya todos conocéis el milagro de San Cosme y San Damián. Pues son antecedentes en la historia, que parece que ya se hablaba un poco del trasplante de algunos órganos en el pasado. El primer ya senotrasplante que fue renal se hizo en 1906, se colocó un riñón de un cerdo en la arteria humeral y en la vena cefálica, y rápidamente este órgano, que era un senotrasplante, pues fue rechazado. Duró unas horas, funcionó unas horas, y no había trombosis vascular, no había fallo técnico, y lo que había habido era lo que se conoce como un rechazo hiperagudo, del cual se hablará durante el curso. Había muchos problemas técnicos en esta época y Alexis Carrel resolvió el problema de la triangulación y las anastomosis vasculares. Fue premio Nobel en 1912, y el primer alotrasplante entre humanos de donante cadavérico lo hizo en Rusia, Voronoi, en el año 33. Todos estos órganos, hasta esta época, en el año 43, en Kemedawa, haciendo trasplante de piel entre personas, vio que había un rechazo precoz, un rechazo tardío cuando hacía un primer trasplante que duraba unos meses, y esto posteriormente se reconoce como rechazo hiperagudo, o conocido también como rechazo celular, porque son las células linfocíticas las que van a rechazar este órgano. Pero cuando hacía un segundo rechazo, apareció un rechazo en pocos días, inclusive en horas. Y esto era porque se llamó rechazo hiperagudo posteriormente, porque la persona guarda memoria, y esa memoria está en los anticuerpos circulantes. Después de un primer trasplante se producen una serie de anticuerpos que van en sangre periférica y producirán un rechazo mucho más rápido en horas, y no como ocurre en el rechazo celular, que es en días o semanas. Aquí vino el desarrollo con este descubrimiento de la inmunosupresión, que ven aquí que hay muchísimos, que algunos de ellos se sigue utilizando. Se descubrieron en la década de los 50-60 los antígenos antileucocitarios por Jan Dosset, y también se comprobó en el año 54 que cuando se dio un trasplante, ya conociendo lo que era el rechazo, que había el trasplante entre gemelos univitelinos, no había ningún tipo de rechazo,
que fue en el año 54, Murray hizo el primer trasplante. Ya se habían trasplantado al principio del siglo XIX la córnea, también se había hecho trasplantes de médula ósea en Francia, y después vino el reto de entrar en las cavidades abdominal, torácica, para hacer el trasplante de los grandes órganos. En el año 63, Thomas Starzl, en Denver, Colorado, hizo el primer trasplante hepático con éxito, y posteriormente, en el año 67, también en Estados Unidos, en Minneapolis, tanto Lyle Hay como Sutherland y como Kelly realizan los trasplantes páncreas, riñón y trasplante intestinal. El trasplante pulmonar también se realizó en 1963 en Estados Unidos, y en el 81 Sangui hizo el primer corazón-pulmón. La historia de Sangui es muy curiosa porque Barnard, que hizo el primer trasplante cardíaco, estaba rotando con ellos en Estados Unidos y aprendió la técnica del trasplante cardíaco. A Sangui no le permitieron realizar el trasplante de corazón, la ley americana, el Ministerio de Sanidad. Barnard volvió a Ciudad del Cabo y realizó el primer trasplante cardíaco. Sangui hizo el primer trasplante de corazón-pulmón. También el trasplante bipulmonar, todo esto iréis haciendo en el curso. Y ya, como he dicho, Barnard, que yo creo que fue el gran impulsor, yo me acuerdo de este hito, porque yo tenía 13 años, 14 años, y me acuerdo que en televisiones se dio como una noticia a nivel mundial y fue también un impulsor del trasplante cardíaco a nivel mundial. Calne, que era un cirujano que hacía trasplante hepático en Londres y también hacía trasplante renal, tuvo el mérito, aparte de hacer el primer trasplante hepático en Europa, de que introdujo la ciclosporina que había descubierto Borel. Borel estaba en Suiza y trabajaba con un antibiótico que se llamaba ciclosporina, y que este antibiótico se ve que tenía efecto inmunosupresor. Y Calne lo aplicó en los trasplantes renales y, como he dicho antes, fue el gran impulsor de todos los trasplantes este hito. Porque a partir de este momento, la FDA americana en el año 83 aprueba la ciclosporina y los trasplantes dejan de ser un hecho experimental a convertirse en un hecho ya clínico real. En el año 88 di también un descubrimiento importante porque había unas soluciones de preservación que también nos hablarán. Para poner los órganos hay que meterlos dentro de una solución especial, pero teníamos 5 o 6 horas incluso para meter un hígado, para meter un corazón, etc. Y con la solución de Berkeley de Wisconsin, de la Universidad de Wisconsin, se permitió que los órganos se pudieran trasplantar con 10, 12, incluso algunos órganos con 24 horas de cadencia de isquemia. Por eso surgen aquí todos los trasplantes que veis aquí de órganos, trasplantes de tejidos que permiten implantar también tejidos como médula ósea, sangre periférica, válvulas cardíacas, etc. Se ha descubierto después otros trasplantes de brazos, de cara, de ovario, recientemente de útero, que estamos discutiendo también en España, se ha hecho trasplante de útero, de tráquea, etc. A ver, ya. Esto se aplica, si lo aplicamos en España, pues antes de la década del 83 se hicieron algunos intentos de trasplante. El trasplante renal sí que se hizo por Gil Bernet en el Clínico de Barcelona durante tiempo, pero el corazón se hizo un intento en La Paz en el 68, que el paciente falleció, y el primero con éxito se hizo en el 84. Ya, como veis, a partir del 83, el trasplante de páncreas en el Clínico de hígado en Belviche por Judith de Margarit, pulmón, que lo hizo Ramón Arcas, murciano Ramón Arcas, en el Gruero Marañón, y el intestinal, que se hizo en el 99, fueron ya hitos. ¿Y qué ocurre en Murcia? Pues en Murcia, en la médula ósea, poniendo primero la médula ósea, se empezó el primer trasplante en el Morales Meseguer, con el doctor Vicente Vicente, y el infantil se hizo en la Risaca en el año 97. Y el renal de órganos, los órganos sólidos, aquí nombrar a Gerardo Server, que fue el impulsor del trasplante renal en el año 85 en Murcia. Posteriormente, a partir de esta unidad de trasplante, pues han hecho hitos también en la comunidad, como es el trasplante renal de donante vivo, renal cruzado, para inmunizados. El cruzado ya lo comentará y se explicará. Es cuando hay un donante vivo se puede trasplantar con
otros donantes vivos de otras comunidades, y si un órgano que vale para una otra comunidad y el de otra comunidad va a otra, y se hace trasplantes de distintas comunidades. Y el trasplante renal inmunizado son pacientes que han recibido trasplantes renales y que tienen muchos anticuerpos circulantes, que es lo que he comentado. Estos pacientes era muy difícil trasplantarlos para encontrar un riñón adecuado que no se hiciese el rechazo hiperagudo. Se hizo un programa a nivel de la ONT que explicará Elizabeth, la doctora Cole, que es el programa PATI, y la lista de espera de este tipo de inmunizados ha disminuido. Ahí tenéis el equipo de trasplante actual que hace el donante vivo. El trasplante hepático lo hizo mi jefe, el profesor Parrilla, en el año 88, en la Risaca, y tengo que decir que después Barcelona, que hizo el primero, en el 84, Madrid en el 86, Puerta de Hierro, y la tercera comunidad fue la Risaca en el año 88. También puso en marcha el trasplante pancreático en el año 99. La primera paciente que trasplantamos sigue viva, que fue del año 88 y actualmente está perfectamente. Y ahí abajo veis la imagen del primer trasplante que hicimos con éxito, y de esto ya han pasado más de 30 años, 32 años. El trasplante cardíaco en Murcia lo hizo Ramón Arcas en el año 99, y posteriormente, a partir de la toma de posesión de la nueva jefatura del doctor Sergio Cánovas, pues han hecho programas de trasplante muy importantes. El corazón artificial, también se hizo el segundo trasplante de donación en asistolia en Murcia. El primero se había hecho, creo que recordar, en Puerta de Hierro. Y de los 6-7 trasplantes que se llevan de corazón en asistolia, que ese término ahora lo comentaremos también, son términos que vais oyendo, donación en asistolia, pues 3 se han hecho en la comunidad. Ahora en diciembre tuvimos un caso, como veis abajo la imagen de esta señora, de 33 años, que se puso el primer corazón con un donante que era COVID positivo. Había pasado la enfermedad, los protocolos nacionales prohibían este tipo de trasplante, y fuimos los primeros a nivel español que hicimos este tipo de trasplante, creo que el segundo a nivel europeo, que se hacía con un paciente, un donante que ya había pasado el COVID-19, pero que hacía más de un mes y tenía anticuerpos y se consideraba curado. Y esto ha hecho que los protocolos a nivel nacional se modifiquen para la donación con pacientes COVID, porque el COVID ha venido para quedarse y estará mucho tiempo con nosotros. Desde la ONT siempre ha habido programas de impulso de la donación. En el año 2008 ya la ONT hizo el plan de donación 40 para establecer en todas las comunidades 40 donantes por millón de población. Murcia lo consiguió, estamos ya por encima de 50, y hay un plan estratégico nacional ahora, un plan de donación 50-22, que con el COVID no sé si se podrá conseguir. Nosotros sí que estamos por encima de 50 y probablemente podamos incrementar en los próximos años. De tasa de donación de 50 por millón de población. Hay conceptos que iréis oyendo a lo largo de las charlas que yo comento aquí para que los oigáis. Cuidados intensivos orientados a la donación, quiere decir que un donante en una UCI tiene prioridad para el mantenimiento. Un donante altruista o buen samaritano que dona un órgano, incluso un riñón, puede iniciar también un programa de donación cruzada, como he comentado antes. Un donante puede ser de riesgo no estándar, es decir, que tenga un hígado esteatóxico o el donante tenga un tumor que no contraindique la donación, etc. El paciente hiperinmunizado, que ya hemos comentado en el programa PATI, es el que tiene muchos anticuerpos circulantes y no hace el rechazo celular agudo, hace el rechazo hiperagudo en horas. Potencial donante, posible donante eficaz, el que se ha utilizado algún órgano para el trasplante. Y desde la ONT lo que más nos destaca a nosotros es su eficiencia, la transparencia y la credibilidad que da a todas las comunidades y a todos los centros de trasplante. El programa de donación en Murcia, la problemática para toda España y para todo el mundo es la escasez de órganos, y nosotros hemos tratado siempre de aumentar el pool de donantes.
Lo clásico es el donante en muerte encefálica, lo que es la muerte cerebral, que os hablarán de ella. Y se ha puesto también el programa de donante en la asistolia, que ahora presentaré alguna diapositiva. También tenemos el donante vivo, que es una persona que dona a otra, bien sea familiar o no familiar. Para aumentar el programa de trasplante hepático, incluso podemos dividir el hígado en dos para poder hacer el trasplante a dos pacientes con el mismo hígado. Y el trasplante dominó es un trasplante que el receptor que tiene un hígado con una enfermedad, se le quita ese hígado y ese mismo hígado que no tiene una cirrosis se puede utilizar para otra persona. Fórmulas para aumentar la donación, pues ya las tenemos, las mismas que a nivel nacional, que ahora lo dará Elizabeth. Pues disminuir las negativas familiares, aumentar la detección de donantes, las nuevas formas de obtención de órganos y podemos actuar en una educación sanitaria, en hospitales, profesionales de trasplante y en los cursos como los que estamos haciendo. En cuanto a la negativa familiar, ahí tenemos la negativa familiar arriba en Murcia en el año 2008, que era del 17,2%, y hemos logrado reducir en el año 2000 a un 13%. Estamos un poco por bajo de la negativa familiar. La idea sería establecer un programa de donación de rechazo de negativa familiar cero. En ello estamos trabajando y esperemos que en un tiempo no muy largo consigamos reducir la tasa de negativa. Si tenemos 100 órganos, 100 donantes, 13 rechazan. Y esto es la donación en asistolia que os he comentado, hay distintos tipos. Como ya se dará largo y tendido solamente unos conceptos, hay una no controlada de 4 tipos. No controlada, que es una parada cardíaca fuera o dentro del hospital. El donante ha parado el corazón y se reanima. Este programa se empezó en España en el año 2010. Y luego la donación asistolia controlada, que es el tipo 3 de Maastricht, que habréis oído, que son donantes que tienen una limitación de tratamiento. Por ejemplo, pacientes con ELA ya en situación terminal, que no están en parada cardíaca, sino están en corazón latiente, y se hace una donación especial. El típico ejemplo es la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. El donante vivo y el split, como he dicho, en hígado aumenta la donación. Esto está basado en la anatomía del profesor Bismuth y la anatomía de Cuinot, en que está demostrado que las personas tenemos dos hígados, aunque estén juntos, que podemos separarlos de forma independiente y que siguen funcionando. Por lo tanto, podemos coger medio o dividir el hígado para dos personas. Hay un programa importante desde la ONT, que es el programa Split, para aumentar la donación de la partición de un donante cadáver para dos receptores, que puede ser un niño y un adulto. La legislación española en la donación de vivos se regula por este Real Decreto y veis abajo pues, el cálculo que tenemos que hacer si hay una donación de vivo para que haya hígado suficiente tanto para el donante que se queda con un trozo de hígado y para el que va a recibir el órgano, el receptor. ¿Y qué ha ocurrido en Murcia en la donación en los últimos años? Pues en los últimos 5 años podemos decir que la Risaca ha sido el primer hospital de España en donación total y también en asistolia, tanto en una forma de donación como en otra, y que la comunidad, la tasa es, normalmente baja un poquito porque el resto de la comunidad no tiene tanto órgano y estamos en una tasa de 51 por millón de habitantes, la quinta comunidad. Pero si veis abajo a la derecha de la diapositiva, la tasa en 2007 nuestra era del 34%, muy similar a la nacional que hay ahora mismo, que es del 37%. Hay, desde hace 5, 6, 7 años hay numerosas noticias a nivel periodístico, tanto nacional como, por supuesto, local como nacional, y tanto la Risaca como la comunidad pues destaca en este tipo de donación, tanto en donación global como en asistolia. Como veis aquí en esta diapositiva, la donación máxima fue en el año 2017, que tuvimos 97 donantes por millón, con una tasa del 66 por millón de población. Este año la comunidad fue la segunda de España. La tasa de donación en asistolia supone aproximadamente un 30%
como veis aquí en esta diapositiva, que ocurre a nivel nacional. En verde es la donación en asistolia y supone el 30% ya de los donantes a nivel nacional, y a nivel local nuestro, en la comunidad, ocurre lo mismo. En esta diapositiva ahí a la derecha veis Murcia, la tasa de donación en este caso por millón de población, que estamos un poquito más por bajo, que el máximo es Cantabria con 27, y en Murcia estamos en 23 por millón de población en asistolia. En cuanto al número de trasplantes, un mínimo de trasplantes totales con estos donantes fue en el año 94, hicimos 94 trasplantes en pacientes, y el máximo fueron 437 trasplantes realizados, incluyendo córneas, médula ósea y órganos sólidos. La región de Murcia está dividida en 9 áreas geográficas, de las cuales yo tengo coordinadores como responsable autonómico en 6 áreas que tienen UCI, que los veis ahí representadas. Y como veis, este año, que también Beatriz, Elizabeth hablará de ello, ha habido, relacionado con el COVID, un descenso de la donación, tanto en España, como veis, en el año 2020, que ha caído la curva, que va en incremento, y ha caído para todos los órganos, tanto hepáticos, como veis, renales, cardíacos, pancreáticos. Ha habido un descenso que de forma nacional ha sido aproximadamente el 22-23%, y nuestro descenso ha sido un poco inferior, como veis en esta diapositiva, del 20%. De forma global, en la comunidad se han hecho 1.641 trasplantes renales, y los programas específicos se han hecho 25 trasplantes renales hiperinmunizados, 4 cadenas cruzadas en el hospital, y se han obtenido 69 trasplantes de donante vivo, que es un programa que este año 2020 no se ha hecho mucho, pero que está activo. Tenemos ahora mismo 2 pacientes de donante vivo para trasplantar. Se han hecho casi 1.500, falta uno para 1.500 trasplantes hepáticos, con un descenso que veis en los 2 últimos años relacionado con el COVID. Y los trasplantes cardíacos, hubo un problema en los años 2007-2013 que descendió la donación y el implante de corazón, pero se han hecho en total 188 trasplantes cardíacos en los últimos años, manteniendo una cifra de 14 trasplantes por año. El trasplante de páncreas es un programa que ha hecho 42 trasplantes, que hubo unos años con problemas, y ahora estamos reiniciando la técnica probablemente con un incremento de la curva. Médula, también hay trasplantes de médula ósea que se hacen en 2 hospitales, Morales, Meseguer y Arisaca, y el trasplante de córnea, que el Hospital Reina Sofía también es un centro de referencia nacional también. La comunidad no solo genera órganos, sino además es generosa. Como veis en la diapositiva, hemos recibido 26 órganos en total de fuera, pero hemos enviado al resto de las comunidades 55 órganos. Y en los hospitales, ¿qué experiencia tiene? Bueno, pues hemos hablado de la Risaca, la primera, pero yo también he hecho recientemente una reunión con todos los coordinadores, que es la primera que se hace, celebrando unas jornadas, para conocer la experiencia que tenemos en los demás. Y hemos tenido en los últimos 10 años 33 donantes en el Morales Meseguer, que ha permitido realizar pues, muchos trasplantes, 28 en el Hospital Reina Sofía. Son 2 hospitales que están también dentro de la ciudad. Y como he dicho, el Hospital Reina Sofía destaca en cuanto al trasplante de córnea, porque ha hecho también trasplantes de córneas específicos, endoteliales, etc. Y lleva más de 300 trasplantes de córnea realizados. El Hospital Rafael Méndez, que cubre el área de Lorca, ha obtenido 12 donantes. Hemos tenido un problema en los últimos años con la presión asistencial. Se ha cambiado el coordinador. Hace 2 días se obtuvo un primer donante después de varios años sin obtener ninguno, con lo cual fue una satisfacción, y estamos ahí impulsando la donación de estos hospitales comarcales. Y el Hospital de Cartagena también es un gran hospital de la comunidad, como saben, es probablemente el segundo de la comunidad,
y las cifras son importantes. Hemos obtenido 267 órganos extraídos en la comunidad en 10 años, que ha permitido trasplantar pues, los órganos que veis abajo en la diapositiva. Además, también Cartagena trabaja mucho en tejidos. Murcia no tiene un banco de tejidos, es uno de los proyectos de mi toma de posesión, trabajar en tener un banco de tejidos, pero han obtenido muchos tejidos, como veis en la diapositiva, en los últimos años que tienen registrado. Y por último, los arcos del Mar Menor, que empezó recientemente, hace 2 o 3 años, 2 años que empezó su andadura, que tiene UCI como programa de donación. 2 donantes fueron trasladados a la Risaca, pues no tienen medios para hacer allí la extracción multiorgánica y han tenido varias negativas familiares, y es un programa que también puede obtener órganos. Para terminar, simplemente un minuto, decir que está demostrado que el trasplante es una realidad clínica y que es un ahorro importante económico, tanto en hígado como en otros órganos. Un ejemplo es el riñón. Veis aquí el ahorro económico, el trasplante en verde, el ahorro económico que responde o que tiene con relación con la diálisis o con la diálisis peritoneal o hemodiálisis. Es un proceso en el donación-trasplante que intervienen más de 100 profesionales que están aquí representados en la diapositiva, desde los hospitales, coordinadores, la ONT, grupos trasplantadores, sociedad, etc. Y estamos regulados por el proceso de modelo español que ahora muy bien explicará la doctora y amiga Elizabeth Cole, a la cual doy las gracias por participar con nosotros en el curso. Si algún alumno quiere hacer alguna pregunta al doctor Robles referente a su presentación, lo puede hacer por el chat. Si quieres comentar algo más, doctor Robles. Sí, yo, si no hay preguntas, un pequeño comentario. Primero acerca del curso. Por felicitarte otra vez de nuevo, a ti y a Laura, por organizar y el esfuerzo que hacéis, porque esto realmente lleva mucho trabajo detrás de esto. Me habéis perseguido desde que yo estoy y antes perseguís a Pablo, lógicamente también. Y esto es un fruto vuestro y yo os felicito enormemente. Ya he dicho antes dar las gracias a Elizabeth Cole por participar y a todos los ponentes por participar en este curso y transmitir a la sociedad y a todos los que nos están escuchando pues la importancia de la donación de órganos. Yo me acuerdo que era residente R1, R0 en el año 80 y me tropecé con uno de Alcer y ya firmé yo el carnet de donante. O sea, tengo un carnet por ahí por un cajón desde el año 80, tenía 24 años. Ahora ya tengo muchos más. Entonces, simplemente respecto al vídeo, ha sido bonito, muy bonito. La verdad es que yo lo había visto hacía mucho tiempo, no lo había vuelto a ver. Y un comentario solamente acerca de la regeneración de órganos que estamos hablando del futuro. La regeneración que nos da la unidad nuestra tiene un programa muy, muy ambicioso. Estamos trabajando ahora en regeneración simplemente de hígados, pero también tenemos un proyecto en mente de regenerar órganos con una matriz de células madre y hacer un protocolo acerca de tener un banco de órganos regenerados. Como ha dicho algunos del vídeo, es ciencia ficción, pero yo creo que hay muchos grupos trabajando en este sentido y creo que es una realidad en unos cuantos años. En unos 10, 20 años probablemente tengamos hígados disponibles regenerados. Y nada más, si no hay ninguna pregunta, yo ya damos el paso a Elizabeth que nos ilustre acerca de lo que es para nosotros el alma mater del trasplante de la Organización Nacional de Trasplante.